I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema. ¿Qué tal, amigos de la cartelera de Apuntes de Cine? Felipe Flores quien les habla, y el día de hoy, bueno, ustedes pueden ver dónde estamos, no hace falta que haga mayor presentación. La cartelera, el espectacular Festival Internacional de Cine de Cannes, edición número 78, y ya estamos en vivo para ustedes, para traerles esas películas que de verdad van a ser las bombas de la cartelera, estamos muy seguros. 8 filmes que seleccionamos con mucho cuidado y mucho amor por el cine para ustedes, para que tengan esa perspectiva muy fresca de todo lo que vamos a tener nosotros. De verdad, síganos, es un programa que va a valer mucho la pena. Agradezco a nuestras colaboradoras, a nuestra querida Laura, a nuestra querida Daniela, que estarán con nosotros en este programa también. Ya lo saben, bienvenidos a la cartelera, 8 filmes, y comencemos el análisis. Esto es la cartelera de Apuntes de Cine. I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema. Pues iniciamos este especial de la cartelera, amigos de Apuntes de Cine, y miren nomás esta vista espectacular. Estamos en el Festival de Cannes, edición número 78, y la primera película de la cartelera que vamos a empezar a desmenuzar es el fin de una era. Es el fin del cine de blockbusters como lo conocemos aparentemente. Llega esta película Misión Imposible, donde tenemos realmente a Tom Cruise, que sabemos la espectacularidad que tiene, su estilo estrafalario, incluso sus ideas o sus dogmas que tiene, la verdad, algunas veces no los compartimos mucho. Sin embargo, llega al Festival de Cannes siendo un protagonista inesperado, un protagonista inusitado. ¿Por qué me refiero a esto? ¿Por qué les platico esto? Recordemos que hace un par de años, justamente con la crisis del COVID-19 en su mayor apogeo, fue justamente el cine de Tom Cruise el que vino a regresar la confianza de inversión, la confianza a la gente en el Festival de Cannes, y no fue algo que pasó por ligero, le dio incluso una palma honoraria, así que creo que lo más adecuado era obviamente permitirle terminar su serie de películas que lo catapultaron a la fama, como lo son Misión Imposible. Podrá gustar o no, podrá ser un estilo arcaico o no, sin embargo, está ahí y es lo que hay, y por eso les invito a que me acompañen, a que escuchemos de qué se trató Misión Imposible, y obviamente la conferencia de prensa donde Tom Cruise pues ya expresa su sentir sobre el fin de una era. Felipe Flores quien te habla, iniciamos. Hablar de una franquicia en un plano tan increíble como lo puede ser el Festival de Cannes suele ser algo caprichoso, algo engañoso, porque nos vamos a dejar deslumbrar por las alfombras, por la parrafalnaria, los artistas, la prensa. Todo suele ser maravilloso en la gran carpeta roja. Sin embargo, la cinta de Christopher McQuarrie resulta ser un cierre, creo yo, bastante atinado a las pretensiones de un actor como lo es Tom Cruise. Recordemos que gracias a él, y obviamente su confianza en los proyectos, fue que el Festival de Cannes supo relanzarse después de la crisis sanitaria del COVID-19. La cinta persigue al agente Ethan Hunt, continuando con su misión de impedir que Gabriel controle tecnológicamente y omnipotentemente el programa de inteligencia artificial conocido como la Entidad. Realmente suele darnos un poco de frustración, que esperamos mucho de estas cintas, esperamos una capacidad digna de asombro, digna justamente del Festival Internacional de Cine de Cannes. Sin embargo, y sin compartir mucho el término de desconectar el cerebro cuando entras en una sala de cine, que creo firmemente es lo que menos debemos de hacer, sí resulta ser un tanto complaciente cuando nuestras expectativas van sinceramente a palomitear un ratito. Tom Cruise nos ofrece ese cierre. Misión Imposible Sentencia Final es víctima realmente de una situación que ellos mismos han planteado. Este mismo de rodear la historia, darle final y luego un inicio, conseguir nuevo elenco, está muy bien retratado ahí. Sin embargo, siendo un poco benevolente, por decir alguna palabra buena, Tom Cruise no solamente salva el mundo, se despide realmente de una forma pues entretenida, vamos siendo muy honestos. Ofrece una serie de, digamos, flashbacks, digamos regresos, digamos momentums, a donde realmente todas las películas tuvieron un gran significado. Tom Cruise vuelve a comandar un comando de élite, personificando a gente como Hal McGanney, Janet McTeer, Nick Overman, además de sus coestelares principales, como lo son Hayley Atwell, Simon Pegg, Esai Morales, Punky MPF, en una aventura digna de Sentencia Final.
¿La cinta nos da posibilidades de algún regreso? Yo quiero pensar que no. Realmente Misión Imposible The Final Recording suena a que Christopher McQuarrie por fin decidió cerrar con lujo esta gran, pues ya no es trilogía, son más de 7 películas. Pero lo que sí les puedo decir es que Tom Cruise cumple y cierra una saga que lo encumbró. Realmente es lo que tenemos que disfrutar en un festival como Cannes. Your support, your friendship, your insanely unquestioning devotion to this craft, and most of all for your artistry. You are a brilliant artist, you are a brilliant actor, you are a brilliant filmmaker, storyteller, leader of others, Tom Cruise. A mí si ustedes me dicen que estos van a ser los estudios de todos los días, se los acepto sin chistar. Felipe Flores quien les habla. Segunda película, sabemos que la cartelera tiene siempre esos contenidos de cine comercial, pero yo los invito a que escuchen el podcast con las joyas de apuntes de cine, a que vean las redes sociales, toda la actividad que tuvimos. La verdad estuvieron espectaculares. Dani y Aileen haciendo un concepto de pop, un concepto de conocer, de visitar los lugares que se esconden en Cannes, porque no todos son alfombras. Si quieren ver puras alfombras, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad, aquí hablamos de películas, hablamos de cine, hablamos de la vida que se vive en Cannes, y definitivamente hay una cinta que nos habla de un director que sigue evolucionando, jugando con su estilo, Wes Anderson, que inclusive esta película la tendremos muy pronto ya en cartelera comercial. Sin embargo, se estrenó aquí, tuvimos conferencia de prensa aquí, y pues, ¿cómo no? Es que vean nomás eso, insisto, yo con los barquitos sigo un poquito enloquecido. El esquema Fenicio, Benicio del Toro regresa como protagonista de un filme de Wes Anderson. ¿De qué se trata? ¿Por qué está en la cartelera? ¿Y qué dijeron los protagonistas de este filme? Escuchemos justamente lo mejor del esquema Fenicio. Analicémoslo un poquito. Felipe Flores quien te habla, y pues yo aquí estoy viviendo el sueño. Volvemos. El magnate Sasa Korda es un rico empresario europeo que está envuelto en una trama de espionaje junto a su pequeña hija, bueno, ni tan pequeña, Liz, una monja con la que mantiene una relación bastante difícil y a la que quiere heredarle el negocio familiar. Wes Anderson se presenta en el Festival Internacional de Cine de Cannes en competencia con su nueva cinta El esquema Fenicio, 101 minutos con guión además del propio Wes Anderson, en conjunto con Roman Coppola. La cinta que protagoniza a Benicio del Toro, junto a Mieter de León, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, entre otros grandes actores hollywoodenses, realmente nos arroja resultados bastante dispares. Tengo por lo pronto que decirles algo. Es mejor que sus últimas dos cintas, la verdad lo es. El esquema Fenicio o The Phoenician Scheme realmente, en mi opinión, nos da una perspectiva más acercada a lo que era el gran cine de Wes Anderson que los otros productos que resultaron ser realmente muy genéricos. La familia es una espada de doble filo en muchas ocasiones. Sin embargo, realmente este entusiasmo, e inclusive en algunos momentos violento, Wes Anderson sabe manejarlo de una forma bastante peculiar. Realmente mezcla grandes caracteres, grandes actores sobre todo, y brilla muchísimo el gran estigma que tiene Benicio del Toro con estos antivillanos que resultan ser bastante atractivos, sinceramente. Realmente pudiera decirse que el esquema Fenicio nos regala muchos sentimientos de reencuentros, de apapachos, y por qué mucha gente no debería sentirse realmente segura en un ambiente como lo puede ser la familia. Realmente la historia de Sa ha logrado evadirnos a muchos en situaciones de memorias familiares, en situaciones que Wes Anderson sabe manejar de una forma bastante heroica. Es una cinta que es mucho, pues digamos, lineal, digamos muy parecida al estilo que nos mostró en Gran Hotel Budapest. Sin embargo, realmente es difícil que podamos comparar las cintas de Anderson una contra sí. Es un estilo distinto en cada una, pero su marca, la esencia, la fotografía, eso siempre se mantiene. El cine de Wes Anderson cuenta siempre con una fotografía de Bruno de Bonner, en este caso, bastante intrigante y que de verdad le ayuda a salir adelante.
¿Es un regreso a la zona segura de Wes Anderson? Muy posiblemente. Sinceramente, no esperábamos que se atreviera a otra cosa. Por favor, ya no lo haga, señor Anderson. Pero lo que sí esperamos es que este tipo de historias mantengan el interés de los estrenos que tenemos para ti en la cartelera desde el Festival Internacional de Cine de Cannes, aquí en Francia. Something I feel is waiting, about to start to take shape. You know, I brought this one up to Benicio when we were here in Cannes. I guess 4 years ago, we were the French Dispatch was showing in Cannes, and I said to Benicio, you know, there's something is going to be. I hope you'll be interested in this. I think something's going to be coming your way, and you know, that movie, the beginning of the movie was just him, and you know, just an image of him as this character. I didn't know what happened or what was going to happen. I just knew this character, and I think he's moving relentlessly through this story, and you can't kill him. And that was really all it was. But each one kind of has, you know, I read something, Tom Stoppard was saying that every time he writes a play, he doesn't have an idea for a play. He has 2 ideas that have sort of nothing to do with each other, and they meet, and the thing starts to happen from that. And I feel like that's what's always happened with me. You know, I want to make a movie on a train, and separately I'm thinking I also want to make a movie in India, and you know, it leads somewhere. And you know, and also when you talk to people who have worked with me before, and the ones who haven't, it's funny because I feel like if you would ask me, have you worked with Michael Cera? I think so. Or no, maybe this is the first time. You know, it just feels natural that some of us, when we start to work together, to me, I feel like we're already part of the same company. Hola amigos de Apuntes de Cine, seguimos con nuestra cobertura desde Cannes y hoy toca hablar de Eddington de Ari Aster, la cual tuvimos la oportunidad de ver el día de ayer y yo personalmente todavía no sé si me gustó, no la odié, pero definitivamente creo que prefiero otras películas de su filmografía. Creo que hay que empezar también diciendo que no es una película de terror ni de horror, que es a lo que nos tiene acostumbrados este director. Se trata de una comedia negra, de una sátira muy absurda, podríamos decirlo, sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos en estos tiempos tan turbulentos, porque toca temas desde el racismo, la brutalidad policial, las fake news, el autoritarismo. Pero algo que creo que me gusta de esta película es que no nada más critica estos temas, que creo que es algo que ya se ha hecho, no es nada nuevo, sino que también como que critica un poco el otro lado. O sea, también hay ciertos personajes que hacen este activismo que solamente es por performance. Por ejemplo, hay personajes blancos que de alguna manera buscan a fuerzas involucrarse en Black Lives Matter, que también justo la película es en los tiempos de COVID, son los primeros meses del COVID-19, cuando todavía mucha incertidumbre y todavía no sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber vacunas, si iba a haber cura o qué estaba sucediendo, y justo es cuando también nace este movimiento. La historia se centra en dos personajes principales, en los cuales son interpretados por Joaquin Phoenix como el sheriff del pueblo y Pedro Pascal, quien es el alcalde de este pueblo en Nuevo México. Es un pueblo bastante pequeño, todos los personajes se conocen prácticamente, es una comunidad que se conoce muy bien entre ellos, y me parece que también Ari Aster quiso explorar un poco la psique que todos teníamos cuando estaba sucediendo este fenómeno mundial que fue el COVID-19, que también, hay que decirlo, marcó un antes y un después en muchas cosas, también en lo cultural, también en cómo se propagan las noticias, y el director intenta un poco explorar todo esto a través de estos personajes. También hay un personaje muy interesante de Austin Butler como un líder de culto de estos coaches que abundan en internet, que creo que lo hace bastante bien. Y creo que sí es un cambio muy radical en lo que le hemos visto a este director anteriormente, definitivamente. Creo que habla de que puede llegar a ser un director bastante versátil. Sin embargo, a mí, en mi opinión muy personal, creo que algunas cosas podrían se quedan un poco en lo local. O sea, creo que hay chistes y situaciones que creo que solamente puede entender gente que vivió y creció en los Estados Unidos, lo cual no es necesariamente algo malo, sino que simplemente quizás no fui yo el público para esta película. Sí hubo momentos en los que me reí mucho, sobre todo en estas partes que les digo que hace una crítica como este otro lado y se burla mucho como de estos activistas que solo son performers. Joaquin Phoenix hace un trabajo
bastante bueno en siendo el sheriff y haciendo esta contraparte con Pedro Pascal, quien realmente no tiene tantas escenas, pero también hace un trabajo bastante bueno. Y Emma Stone, que creo que ya me preocupa un poco que empiece a encasillarse un poco en estos personajes, en esos tipos de personajes. Ya cuando la vean sabrán por qué se los digo. Pero bueno, definitivamente es una película que está despertando mucha conversación, ha dividido opiniones aquí en Cannes. He oído a personas que les ha gustado mucho y otras personas que de plano la han odiado. Y definitivamente creo que va a ser una película que va a dividir muchísimas opiniones cuando se estrene comercialmente. Pero bueno, ustedes díganos, ¿les gustaría ver esta película? ¿Tienen ganas de verla? ¿Son fans de Ari Aster? ¿Y qué piensan de este cambio que ha hecho este director? Cuéntenos en los comentarios y no se olviden de seguirnos. Why this movie? I wrote this film in a state of fear and anxiety about the world, and I wanted to try to pull back and describe, show what it feels like to live in a world where nobody can agree on what is real anymore. And yeah, I feel like over the last 20 years, we've fallen into this age of hyper individualism, and I think we've that social force that used to be kind of central in liberal mass democracies, which is an agreed upon version of the world, that is gone now, and COVID felt like the moment where that link was finally cut for good, and I wanted to make a film about just what America feels like to me, and what it felt like to me at that time, and it felt bad. I think it felt bad to everybody, but it feels bad, and I'm very worried. And what do I hope people take away? I don't know. I think we need to re-engage with each other, and that's, I think, central for me. Yeah. Got you there. Feral es la palabra que hemos escuchado a muchas personas usar para describir esta película. Se trata de Die My Love de Lynn Ramsey, la cual se estrenó hace unos días en el Festival de Cannes. Hola amigos de Apuntes de Cine, hoy quiero hablarles de esta película que creo que va a dar mucho de qué hablar, ya está dando mucho de qué hablar, y se trata de una exploración muy cruda sobre los efectos de la maternidad, sobre qué pasa después de un parto, una exploración sobre la psicosis posparto, y está protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Está basada en la novela del mismo nombre de la escritora argentina Ariana Harvix, la cual es una novela bastante corta, de alrededor de unas 100 páginas, la cual describe esta relación entre una pareja que acaba de tener un hijo, que acaban de ser padres, y cómo la carga más fuerte es llevada, pues, la mayoría de las veces por las madres, y los efectos que esto tiene en la psique femenina. Durante toda la película, Lynn Ramsey nos muestra la gran sensibilidad que tiene al dirigir a sus actores, al entregarnos una historia que sí, es intensa, es cruda, y como decíamos al principio, es totalmente feral, pero más allá de una historia intensa, de una historia sobre una pareja, creo que es importante hablar de estos temas, es importante desromantizar la maternidad y hablarlo de que para algunas mujeres es una bendición y para otras los efectos son devastadores, porque la maternidad, si bien es algo de lo que se ha hablado, casi siempre se habla desde el lado más dulce, es un tabú, me parece que sigue siendo un tabú hablar de eso de manera negativa. Y creo que esta película, si bien tampoco, porque nos deja muy claro que Jennifer Lawrence ama a su hijo, que haría cualquier cosa por su hijo, si bien no es una crítica ni le está diciendo a nadie que no tengan hijos, es también hablar un poco desde este otro lado, desde qué sucede cuando no hay un acompañamiento necesario, cuando este tabú hace
que estos temas no se hablen de ciertas maneras y tampoco se atiendan en la salud pública, porque también es algo que normalmente no vemos o como decía, que es un tabú bastante fuerte todavía. Y me parece que el que estas películas se hagan y el que se adapten de novelas tan importantes como la que mencionábamos de Harvix, abren un camino para que veamos más historias diferentes y veamos más historias hablando de estos temas que son tan importantes, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad en general. I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Y fíjate, no manches, Dani, no nos pueden dejar ni un minuto en paz, ni comer en paz. De hecho, esos corajes me recuerdan a alguien que era muy enojón. ¿Tú te acuerdas de...? Exacto, Jean-Luc Godard. Y justamente Jean-Luc Godard, créanme que no era una perita en dulce. Richard Linklater, uno de los últimos grandes directores del cine norteamericano, se le ocurrió que era gran momento de hacer un homenaje a esa etapa justamente del cine, la Nouvelle Vague, aquella en la que grandes críticos del Cahiers du Cinéma, gente como Agnès Varda, Claude Chabrol, François Truffaut y obviamente Jean-Luc Godard, se animaron a hacer cine, porque el cine francés estaba muy aburguesado, muy cambiado, y ellos en cambio llevaron los sentimientos de la gente más allá de simples pláticas casuales. Jean-Luc Godard fue uno de los principales iniciadores del movimiento, pero eso sí, fue de los últimos que realmente logró hacer cine. Nuestro querido Linklater nos lleva a ese relato de cómo se firmó una película icónica de esta época, About the Soufflé o Breathless, sin aliento para nosotros los mexicanos, con la actriz estadounidense Jean Serbeck y que créanme, fue una relación de amor-odio tremenda. Acompáñenos a descubrir Nouvelle Vague de la lente de Richard Linklater y una de las estelares de la cartelera de Apuntes de Cine. Me resultó increíble pensar que de tantos y grandes y talentosos cineastas franceses, fuera un norteamericano el que se decidiera hacer, si bien no un homenaje a lo que significó el proyecto, sí a cómo fue la elaboración de una de las cintas más importantes para el periodo. Como bien decíamos en la introducción, Jean-Luc Godard, en este caso, encarnado por Guillermo Marbeck, fue el último de los directores creadores de esta corriente que estrenó su película. Recordemos que Cahiers du Cinéma, donde gente como Chabrol, François Truffaut, Agnès Varda, entre otros, presentaron proyectos antes que Jean-Luc Godard, que fue pues el rockstar del movimiento y uno de los principales. Por Richard Linklater, a forma muy lúdica, no quisiera decir muy Disney, pero la verdad es que aquí no vamos a tener una película académica del movimiento, sino una representación de cómo se imaginaron en su gran concepto el cómo fue la creación de una cinta tan increíble como About the Soufflé, o Sin Aliento para nosotros los latinos. La historia detrás de la creación de esta cinta va enmarcada sobre todo por la importancia de los participantes en ella. Dentro de esto tenemos a la actriz Jean Serbeck, una de las principales, digamos, íconos culturales que existían en Estados Unidos y que de hecho ella no quería participar realmente con Jean-Luc Godard, por lo cual durante toda la grabación de la cinta hubo constantes problemas. Imagínense el carácter de Godard. Sorberg que no quería estar, pues todo eso lo pudieron personificar muy a su estilo, muy libremente. Recordemos que gente como Nanako Tsukiyate, que trabajó muy de cerca con Jean-Luc Godard hasta los últimos días de su vida, menciona que esta película es definitivamente una charada. Sin embargo, creo que Zoe Deutch, una gran comediante que yo nunca la había visto actuar en un rol tan importante, lo hace de una forma magnífica, de una forma espectacular. La cinta de Richard Linklater, producción totalmente francesa, por cierto, cumple. ¿Y cumple por qué? Porque es una divertida fiesta, es un divertido evento, es lúdica, realmente no tiene la pesadez que significaría hablar de la totalidad del movimiento de la Nouvelle Vague, que pues encumbra el cine como lo sentimos, el cine como lo vivimos. Realmente
considero yo que es un escaparate muy divertido, muy lúdico, una gran introducción para que la gente más joven plantee entrarle con todo a la Nouvelle Vague y se anime a ver más películas de un movimiento que representó no solo el avance tecnológico y lúdico de todo el pensamiento cinematográfico, sino una oportunidad para que el cine llegara hacia la gente como tú y como yo, a gente común y corriente, y no se quedara en esas clásicas películas italianas de teléfono blanco. Nouvelle Vague de Richard Linklater, con todo y su dulzor y que parece un producto bastante empaquetado, realmente es diversión y cumple como uno de los principales estrenos de la cartelera de Apuntes de Cine. Though I feel Godard and Rick would be best friends, I know they would. Rick has a very different style of directing, and he wrote this rehearsal manifesto, which was Godard was spontaneous. It was freedom. It was magic. And in parentheses, you say, good luck with that. We are doing the opposite. We are going to rehearse so much, and we're going to explore every avenue possible so that there's no excuse on the day on set for coming home at night and going, I should have tried that. That's not what we're doing. We're going to have these words so embedded in our bodies that it's just easy and it comes out freely. It was worded better than that because he's a great writer and I'm just an actress. But it was super clear to all of us that we weren't just winging it, you know? We were gonna dial in on these characters and rehearse and get to know each other and respect each other. And they are incredible. This is like, I don't even know how you did it. And they're just, I'm beyond obsessed with them, really. Hola amigos de Apuntes de Cine, estamos en la quincena de los realizadores. Hoy empezamos el día con la película La muerte no existe. Pero acompáñenme para que les cuente un poco más acerca de esta interesante animación. La película empieza con el ataque armado de un grupo de jóvenes activistas a una mansión en donde viven figuras importantes de la élite. Hélène, la protagonista, comienza a tener dudas en pleno ataque, preguntándose qué será de su futuro después del radical acto, por lo que deja atrás a sus compañeros mientras son masacrados. Ella huye al bosque y a partir de ese momento comienza un viaje onírico en el que trata de responderse cuál es su lugar en la lucha y si debería o no continuar. La película indaga en un sentimiento que invade al mundo actualmente, sobre todo a las generaciones jóvenes. El miedo a hacernos cargo del futuro y poner en riesgo las comodidades que hemos alcanzado como humanidad. La travesía de Hélène en el bosque está llena de preguntas sobre la urgencia de la lucha, la violencia como medio a la resistencia y la valentía de luchar por la posibilidad de un mejor futuro. La animación es un gran medio para hablar de posibilidades, porque nos permite crear mundos desde cero y explorar emociones complejas a través de imágenes que son muy difíciles de encontrar en el mundo real. El recorrido del bosque está lleno de escenarios y personajes que se transforman, se pudren y vuelven a renacer, cuestionando a Hélène y recordándole que, aunque ella no haga nada, todo a su alrededor se sigue moviendo. A través del color, los personajes se vuelven parte de los fondos, y los fondos se vuelven reflejos del mundo interior de Hélène, lo que puede ser asfixiante, o un recordatorio de que ella es parte de ese mundo que decae. El director Félix Dufault-Laperrière tomó inspiración de la escena política de Quebec, sobre todo de eventos como los ataques del Frente de Liberación durante los años 60. Un movimiento que buscaba la independencia de la provincia a través de ataques violentos a edificios representativos a la corona británica y a casas de angloparlantes privilegiados. Películas como estas son importantes para no sentirnos solos en la complejidad de la emergencia climática, posibilitar la imaginación a través de mundos animados y desafiar el pesimismo como única alternativa ante el futuro. Y bueno amigos de Apuntes de Cine, continuamos con la cartelera. Hubo una cinta que ustedes vieron a Aileen inclusive hacer un video para TikTok. La muerte no existe, o ¿cómo es en francés? ¿Sabes? Porque yo soy medio ignorante. La mort No existe pa. Y hoy nos acompaña. Hola, soy Bren López. Yo fui asistente de dirección en este largometraje de animación de Félix Dufault-Laperrière. Si les contara cómo la encontré. O sea, ya saben con mis aventuras clásicas, ¿no? De entrada, te quiero agradecer por uno de los mejores filmes. Creo que tu micro funciona al 100%, ya no voy a meterme, pero por uno de los mejores filmes que vi, no solo en la quincena, sino dentro de todo el festival. Yo siempre he dicho que la animación no es un recurso, sino que es el lenguaje cinematográfico al 100%. Bueno, en Guadalajara tenemos al maestro Guillermo del Toro para esto, ¿no? Sí. ¿Cómo te sentiste de colaborar con un equipo tan importante? Porque el filme está cañón, ¿eh? Sí. Es una pregunta muy grande y tengo muchos
fueron muchos sentimientos encontrados. Estamos muy, muy, muy orgullosos de poder representar la animación independiente de Montreal. Nuestro director, Félix Dufault, lucha mucho porque la animación tenga su lugar en el cine generalista, para que también se sepa a qué punto puede llegar y que no es un género, pero que es un lenguaje de cine, como dices. Y esta película fueron de la vida de nuestro director 10 años, desde que empezó a escribir el guión. Y nosotros, el equipo de animación, somos unas 26 personas que trabajamos en Montreal, coproducción con Francia, con Miyu, en total 40 artistas, que es bastante poco para la ambición del proyecto. Y animación 2D dibujada a mano. La mayor parte de la película fue hecha en Montreal, en el estudio Embuscade Film, y fueron 3 años trabajando con un equipo increíble, talentoso, y los recursos que tuvimos para hacer esta película, en verdad es increíble que algo así exista con lo que teníamos, y es gracias a la gente con la que trabajamos. A mí me surgen ya dudas, preguntas sobre el filme. Está espectacularmente animado, el mensaje, como lo decía Elena en el video, es muy fuerte, es un discurso bastante realista para qué estamos y cómo estamos en este mundo. Yo nunca había visto, de verdad te lo pongo e insisto, créeme, porque admiro mucho tu trabajo que estás haciendo, pero un discurso de esa forma en animación, ¿está todo perdido realmente? Eso creo que es una pregunta que Félix podría responder mejor que yo, pero lo que sí sé es que sus convicciones son mucho sobre, más que nada, entender el peso de nuestras acciones. Y siento que la película termina, es una tragedia. Claro, sí, lo es. Es una tragedia, pero no sin esperanza. Y es más que nada, a mi parecer, como yo la leo, es entender que las consecuencias de las acciones, y no por tanto que sea una tragedia y que haya muchas consecuencias a tratar de cambiar el mundo, que debería uno detenerse, por lo tanto. Es más que nada saber entender quiénes somos y a dónde queremos ir. Wow, increíble. Mira, en Apuntes de Cine no estamos para las alfombras, nos da pereza eso, si vamos a Misión Imposible nos da pereza, pero estamos para apoyar a ellos, que es el cine que de verdad importa, porque acá no crean que nomás son luminarias y escenita y selfie, es apoyar a cineastas y connacionales. Tuvimos a Cobamonas en Berlín hace no mucho, ahora te encontramos a ti. México sabemos que es un país muy extenso y todo, pero ¿cómo te sientes de verdad de estar en un equipo, pues perdóname, fue ahorita la sorpresa, la impresión, pero de un filme que para mí es de mis top 5 de Cannes? Wow, muchas gracias. Honestamente siento que los seguimos digiriendo. El equipo de animación vinimos una semana y se nos ha pasado como agua. Ha sido increíble estar entre los gigantes del cine, porque estamos, a mi parecer, es mi primera vez en Cannes, es nuestra primera vez para todo el equipo de animación en Cannes, y saber que estamos al lado de películas que tienen 200 veces el dinero que los recursos que tuvimos, es impresionante, y creo que mucho orgullo. Que esto es la magia de Cannes, porque mucha gente ahora me pelea de que es puro nombre. No, hay cineastas jóvenes, hay cineastas que valen mucho la pena. Está la quincena, está el ASI, la Semana de la Crítica, y créanme que no solamente es la parafalnaria, y qué bueno que en Apuntes de Cine lo pueden vivir eso. ¿Van para Ñechi? Sí. A ver, cuéntanos, ya para terminar eso, ¿cómo está el rollo? Sí, digo, igual Félix va a poderles dar más detalles sobre esto, pero sí, estamos también súper orgullosos de que se alinearon las estrellas. Empezamos con la premiere aquí en Cannes, y después en 3 semanas vamos a estar en Annecy. Igual siempre el público de animación, yo estudié en animación y es mi gente favorita de cine. Tengo muchas ansias de saber cómo van a recibirnos un público de animación, y igual vamos a ir una pequeña parte de nuestro equipo a representar y a festejar 3 años de trabajo, porque la animación es un maratón, y creo que ahora podemos respirar, ver lo que hicimos en equipo y estar muy orgullosos. En México hay talento. Regresamos. Esta videocrítica se la realizo desde el fondo de mi desgracia, porque me volvieron a perder mi vuelo otra vez, o sea, algo increíble.
Pero es que a veces la vida nos pone en situaciones increíbles y tenemos que aprender cómo reaccionar, ¿no? Ese tipo de situaciones los vemos en la nueva cinta del iraní Jafar Pahani. Jafar Pahani ha sido siempre un cineasta muy controvertido. Inclusive ha sido refugiado político, dado que sus cines no son muy convenientes con el régimen de Irán. Pero acompáñenme a ver esta cinta que de verdad les va a impresionar. La tuvimos en el Festival de Cannes, ya terminamos cobertura, pero nos faltaba de mandar este video. Mientras yo resuelvo mi desgracia de problema, ustedes disfruten el por qué Jafar Pahani volvió a estar en Apuntes de Cine. Un hombre que se ha acostumbrado a levantarse del dolor. Un hombre que ha tenido que ver cómo el sistema de su país le escupe a la cara pese a sus éxitos internacionales. Cine con amor a Irán, pero en Irán le escupen en la cara. Inclusive amenazado, su cabeza tiene precio. Ese es Jafar Panahi, que el día de hoy no solo ganó la Palme d'Or, sino que toda su lucha ha tomado un gran sentido. Y esos dolores que su alma han tenido que atravesar, hoy parece van a mitigarse un poco antes de dormir. La cinta A Simple Accident, o Un accidente simple como puede traducirse al castellano, nos charla sobre una situación que pareciera ser lo más común en Irán y creo que en todo el mundo: la intransigencia, la indolencia de nuestras autoridades. Un hombre, interpretado por Ebrahim Nassisi, su esposa ya embarazada a punto de parir, Asnafil Namili, y su hija pequeña, interpretada por Nehali Delmaz, están conduciendo a altas horas de la noche en las afueras de Teherán. Cuando chocan y matan a un pequeño perro callejero, el motor del coche también se tambalea. Las situaciones de un accidente simple parecen llevarlos a dificultades grandes. El hombre busca ayuda de un propietario de un negocio local. Ahí se encuentra con Vahid, interpretado por Vahid Bombaseri, que conoce al marido como el hombre que arruinó su vida, o al menos eso es lo que él cree, y se pone en marcha una cadena de eventos para poderle dar venganza a toda su situación. Para esta última película de Jafar Pahani se inspiró en las historias de sus compañeros de prisión, mismos que conoció durante su estancia en la segunda temporada de 7 meses que le tocó vivir. Hay una mezcla muy fina de humor negro. Sin embargo, Jafar Pahani nos pone en perspectiva una situación que nos duele a todo el mundo: las condenas apasionadas, los regímenes que de verdad nos están dañando y sobre todo la indolencia, la situación del no pasa nada e inclusive la corrupción que hace que la gente común tome todos sus fondos, todos sus recursos por tal de conseguir esa justicia que el sistema le está negando. Pahani realmente nos pone en una situación terrible, una situación hilarante, cómica si pudiéramos verlo. Sin embargo, esa sombra de realidad adorna su primer Palma de Oro para, ojo, al primer hombre que gana la Cámara de Oro como mejor cineasta debutante en Cannes, y el día de hoy se irá a dormir con una palma más que merecida. Esto es Apuntes de Cine. Grandes estrenos, momentos inolvidables. Cannes edición 78 realmente lo tuvo todo, pero como todo inicio, debe existir un final, y el final de esta cobertura ha llegado, mi querida Dani. Así es, tenemos muchas emociones con este final. Yo en particular estoy muy contenta, muy conmovida, impresionada, también con los pelos de punta después de las películas que vimos aquí. Pero sí, listas para terminar. Y yo les agradezco mucho, amigos de Apuntes de Cine, porque de verdad, el que ustedes nos den su tiempo, el que nos regalen su like, el que nos regalen el follow, el que estén viviendo el contenido que creamos día a día para ustedes, ese es nuestro mejor pago, ese es nuestro mejor retribuimiento. De verdad me siento muy orgulloso, fue una cobertura excelente. Terminamos en un escenario que no nos había tocado que lo vieran ustedes, pero la magia de Cannes, un festival que siempre ha sido muy subestimado, sin embargo, nos recuerda que realmente el cine está aquí, porque tenemos la quincena, porque tenemos la Semana de la Crítica, tenemos esta pluralidad, tenemos todo esto que parece una torre de Babel, y realmente no pudimos haber hecho nada de esto sin una semilla de ánimo, sin una semilla de espíritu, pero sobre todo una semilla de cine, Dani. Estamos muy contentos de haber colaborado contigo y de haber traído Semilla Cine a Cannes en esta ocasión, Felipe. De verdad, estoy muy contento. Gracias por seguirnos. Esto fue La Cartelera. Escuchen el podcast porque ahí estarán las joyas, el cine que será tendencia. Síganos en redes sociales. Semilla, créanme que es una parte fundamental y obviamente es independiente y es muy poderoso. Síganlo, por favor. Semilla ha hecho sus cosas impresionantes, pero todos somos una gran familia y estoy muy orgulloso de decirles gracias, y sigue tomando tus apuntes de cine con nosotros porque la vida es de momentos de cine. I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema.